Buenas tardes, en la clase de hoy vamos a hablar sobre tabaquismo. El tabaco es la hoja seca de la Nicotiana tabacum, planta originaria de América y llevada a Europa por Cristóbal Colón. El género Nicotiana pertenece a la familia de las solanáceas, que está formada por alrededor de 100 especies y subespecies, de las cuales la Nicotiana tabacum y la Nicotiana rústica son la fuente principal del tabaco. La forma de tabaco fumada es la que más se conoce en todo el mundo y es utilizada tanto por niños como por adultos. Más de 3.000 compuestos químicos han sido aislados de la hoja de tabaco procesada. La mayoría son constituyentes de la hoja, pero algunos se originan por las condiciones de crecimiento de la planta, como ser la tierra y la atmósfera del área de cultivo, mientras otros se originan por el uso de químicos agrícolas y humectantes agregados a las hojas. Diferentes variedades de tabaco crecen en diferentes países y son curados y procesados de forma variada. La proporción de los constituyentes individuales puede diferir, pero no la composición total. Han sido identificados una variedad de compuestos tóxicos, además de la nicotina, como ser nitrosaminas carcinogénicas, derivados de nitritos, aminas, hidrocarburos aromáticos policíclicos resultantes del proceso de curado, elementos radioactivos y cadmio en el tabaco que crece en tierras ricas en él, etc. En cuanto a los componentes del humo del tabaco, es una compleja mezcla de compuestos orgánicos e inorgánicos. El humo del tabaco contiene más de 4.000 compuestos como productos de su combustión, y el humo contiene cerca de 400 químicos identificados y un número no identificado de los mismos. El humo del tabaco es un aerosol consistente en una fase particulada de gotitas de líquidos dispersas en una fase gas-vapor. Cuando un cigarrillo es fumado, muchos compuestos se forman por pirrólisis del tabaco. Estos pasan a través del cigarrillo como corriente del humo. Algunos son condensados a corta distancia atrás del cono de encendido o son emitidos dentro del aire. La elevada temperatura de combustión en la zona de incandescencia, aproximadamente 800 grados, determina que el extremo del cigarrillo sea como un pequeño alto horno, donde se forman y fundamentalmente se transforman los compuestos que paulatinamente van entrando en combustión. En el humo del tabaco se distingue la corriente principal, que es el humo inhalado por el fumador, y la corriente secundaria, que es el humo generado en la punta del cigarrillo en el intervalo entre las distintas pitadas. Al variar la temperatura de combustión, sus componentes no son los mismos y difieren también en la toxicidad, siendo la zona de encendido la de menor toxicidad porque es donde hay más temperatura y es donde se genera la combustión completa. Los componentes del humo del tabaco pueden ser clasificados por su actividad biológica en asfixiantes, irritantes, cialotoxina, mutágenos o compuestos farmacológicamente activos, bueno, etcétera, ahí tienen el listado. El humo del cigarrillo puede ser ligeramente ácido, con un pH entre 5,6 y 5,9, o débilmente alcalino con pH 6,7, 7,9, dependiendo del tipo de tabaco y la mezcla. Bueno, acá tienen los principales constituyentes del humo del tabaco. Fíjense, el principal es la nicotina, pero también hay monóxido de carbono, fenoles, cadmio, polonio 210 y también alquitranes y todos sus productos derivados. La fase particulada contiene nicotina, nitrosaminas, metales como el cadmio, hidrocarburos policíclicos y aminas carcinógenas, etc. La fase vapor contiene monóxido de carbono, dióxido de carbono, benceno, ácido cianhídrico y otros compuestos. En cuanto al tabaco y salud, el uso crónico de tabaco, particularmente fumado, causa una serie de efectos adversos sobre la salud y está directamente implicado en un número de serias enfermedades. La lista de enfermedades relacionadas con fumar tabaco incluye acá la lista que ustedes ven, el cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, etcétera, y vamos a ir viendo cada una.
Muchas formas de cáncer fueron asociadas con la materia particulada, vapores, humos y gases inhalados, por ejemplo el cáncer pulmonar asociado con el hábito de fumar tabaco. El humo del cigarrillo contiene muchas sustancias químicas tóxicas. En cuanto al EPOC, o sea la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es un proceso caracterizado por una obstrucción al flujo aéreo, generalmente progresiva y a veces algo reversible, debido a la existencia de una bronquitis crónica, de un enfisema pulmonar o de ambas. El grupo de sustancias irritantes del humo del cigarrillo incluye muchas moléculas capaces de alterar los mecanismos de defensa y de depuración de la mucosa bronquial y de la pared alveolar. Casi todas están presentes en la fase gaseosa y las más activas son el óxido nitroso, el ácido cianhídrico, diversas acroleínas, ácido fórmico, fenoles y aldehídos. La EPOC se caracteriza por bronquitis crónica, enfermedad de las vías aéreas inferiores, enfisema y fibrosis pulmonar. El cáncer es, junto con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la arteriosclerosis, la enfermedad más estrechamente relacionada con la mortalidad prematura ligada al consumo de tabaco en el mundo desarrollado. Los fumadores de cigarrillos presentan un 70% más de probabilidad de muerte por enfermedad coronaria cardíaca que los no fumadores. Los fumadores de más de 2 paquetes por día tienen una tasa entre 2 a 3 veces mayor de muerte por enfermedad coronaria cardíaca que los no fumadores. En cuanto a los efectos cardiovasculares, el fumar cigarrillo es el principal factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular. El fumar cigarrillo actúa sinérgicamente con otros factores de riesgo, como los niveles de colesterol elevado y la hipertensión. Aquellos que fuman varios cigarrillos por día y también inhalan el humo, enfrentan un alto riesgo de este tipo de enfermedades. Los contribuyentes mayores a los efectos cardiovasculares del humo de tabaco son monóxido de carbono y nicotina, así como los óxidos de nitrógeno, cianuro de hidrógeno y alquitrán, y los menores contribuyentes son zinc, cadmio y disulfuro de carbono. En cuanto a los efectos sobre la reproducción, en mujeres que fuman, la vasoconstricción periférica conduce a intervellosidades delgadas. El flujo sanguíneo placentario fue medido mientras fumaban y se atribuyó a la nicotina un aumento en la velocidad cardíaca y en la presión sanguínea. Fue sugerido que la vasoconstricción periférica explicaría el retraso del crecimiento fetal y otras complicaciones del embarazo. A su vez, a los hombres les produce una disminución en la motilidad y viabilidad de los espermatozoides, como también genera la formación de aductos de ADN. Hoy en día, el tabaquismo ha sido clasificado como un trastorno relacionado con el consumo de sustancias psicoactivas que se caracterizan por la adicción a la nicotina. La nicotina ha sido señalada como responsable del síndrome de abstinencia que se manifiesta en los fumadores crónicos cuando cesan de fumar. Los carcinógenos del humo del tabaco se clasifican en 3 grandes categorías: hidrocarburos aromáticos policíclicos, nitrosaminas y aminas aromáticos. Los primeros son los constituyentes del alquitrán, que es la subfracción neutra de la fase particulada una vez eliminado su contenido en agua. Su representante más genuino es el benzoapireno. En cuanto a las nitrosaminas, que están presentes en la fase gaseosa, las más significativas derivan de la nicotina y son la N-nitroso nornicotina, o sea, la NNN, y la NNK, que sería el 4-metil-nitrosamino 1,3-piridil-1-butanona. Las aminas aromáticas, presentes sobre todo en la fase particulada, están representadas principalmente por la beta-naftilamina y el 4-aminobifenil. Hay otros componentes del humo del tabaco con un poder carcinógeno menor, como el cadmio y el polonio 210. Tanto la Organización Mundial de la Salud, en la OMS 1992, como la Asociación Americana de Psiquiatría, o sea la APA en 1994, estiman la costumbre de fumar como una auténtica dependencia a la nicotina. Una clasificación que sigue siendo útil es la sugerida por OMS en 1975, en el cual el tabaco está dentro del grupo 8 de los psicoestimulantes menores, junto con las infusiones con cafeína, colas, etc. El tabaco es la única fuente conocida de nicotina.
La Asociación Americana de Psiquiatría, en 1995, advierte que la dependencia generada por nicotina puede ser de duración extrema, según refleja la altísima tasa de fracasos entre fumadores que tratan de abandonar el tabaco, considerándose la nicotina como el fármaco más potente productor de drogodependencia desde el punto de vista cuantitativo. Con respecto a las alteraciones bioquímicas por el tabaquismo, aquí ven algunos parámetros aumentan y otros disminuyen. La glucemia aumenta y tiene una glucemia en ayunas semejante a un diabético. Inclusive la curva de glucemia da alterada entre una curva normal y una curva diabética. O sea que si hay algún fumador tiene que avisar al laboratorio o al médico que es fumador para cuando se le hagan el análisis. También hay aumento del colesterol, la LDL y los triglicéridos, o sea, la LDL es la partícula aterogénica. El hematocrito, que va a tener un aumento, ¿por qué? Porque aumenta, por supuesto, la carboxihemoglobina, entonces hay que producir más glóbulos rojos para el transporte, normalizar el transporte de oxígeno. También esto hace como que la sangre esté un poco más espesa y también hay más esfuerzo cardíaco. Y debido a que la carboxihemoglobina está aumentada, estamos también en condiciones de anaerobiosis, con lo cual la relación lactato-piruvato aumenta. Y disminuyen los niveles de HDL, o sea que sería la partícula antiaterogénica, los niveles de estrógeno y las inmunoglobulinas. En cuanto a los alcaloides del tabaco, la nicotina es el compuesto farmacológicamente más importante del tabaco, aunque contiene además otros alcaloides, como por ejemplo la no-nicotina, la cotinina y variedad de otros. La nicotina se absorbe no solo a través de los pulmones, sino también por la piel, el tracto gastrointestinal, las mucosas bucal y nasal. La absorción pulmonar de nicotina es sumamente rápida y ocurre a una velocidad similar a la absorción post-administración endovenosa. Aproximadamente se absorbe el 90% del alcaloide contenido en el humo inhalado, pero la absorción es despreciable cuando el humo no se inhala y se retiene en la boca, o sea, se absorbe del 25 al 50% del alcaloide contenido solo del humo que llena la boca y se expulsa. El humo del cigarrillo es más ácido que el humo del cigarro, por lo tanto la nicotina en el humo del puro está menos ionizada y se absorbe mejor al pH alcalino de la boca. La nicotina no protonada es rápidamente absorbida a través de la mucosa oral y esto es la causa de por qué los fumadores de cigarro no necesitan inhalar dentro de los pulmones para experimentar los efectos farmacológicos de la nicotina. En cuanto a la distribución, una vez absorbida, la nicotina desaparece rápidamente de la sangre. Esto se debe a una extensa captación por parte de los tejidos, tanto como a su rápida metabolización. Se distribuye ampliamente por todos los órganos, no tiene un órgano blanco. La relación de concentración de nicotina eritrocito-plasma en humanos es del 0,8 y está unida a albúmina y a varias lipoproteínas séricas. Cruza barrera placentaria, llega al líquido amniótico y el tiempo de vida media es corto, es de 1 a 2 horas. En cuanto al metabolismo, el metabolismo de nicotina involucra distintos caminos metabólicos, a saber, deoxidación, enoxidación, demetilación, etc. La contribución de cada camino metabólico difiere notablemente según el tejido, la edad, el sexo, el hábito de fumar, los hábitos dietarios, el tratamiento con drogas y el estado de salud en general. En la mayoría de los mamíferos la nicotina es rápida y extensamente metabolizada, principalmente en el hígado y en pequeña proporción en pulmón y riñón. La nicotina es convertida a 6 metabolitos primarios, los tienen indicados acá en las flechas más gruesas. Estos metabolitos son cotinina, nicotina 1' neóxido, no nicotina, N-metilnicotinium, que es un ion, nicotina glucurónido y nicotina delta 4'5' enamina. La cotinina es el producto principal primario del camino de la deoxidación de nicotina. Además, la formación de derivados N-óxidos de nicotina y sus metabolitos se la designa como la ruta de la N-oxidación, también constituye una ruta importante en la biotransformación de nicotina.
La nicotina 1'-N-óxido es el principal metabolito N-óxido de la nicotina. La N-oxidación ocurre en el metabolismo secundario también de la cotinina para formar cotinina N-óxido. La N-oxidación de nicotina además es de interés biológico por la capacidad de los N-óxidos de nicotina de ser directamente nitrosados para formar varios y potentes carcinógenos tabaco específicos. O sea que además de toda la lista de carcinógenos propios que encontramos en el tabaco, vamos a encontrar carcinógenos propios del metabolismo de la nicotina. En cuanto a la eliminación, el riñón es el órgano principal de excreción de la nicotina y es pH dependiente. A pH superior a 7 es rápidamente reabsorbido por los túbulos renales y a pH menor de 5 la eliminación es mayor. La acidificación urinaria aumenta el consumo de cigarrillos. La saliva es una ruta importante de eliminación de nicotina, mientras que el sudor, la leche materna, bilis, jugo gástrico y heces son rutas menores. En cuanto a los efectos de la nicotina, tenemos que las acciones de la nicotina sobre el organismo humano son complejas y esto debido a que activa receptores de nicotina en diferentes sitios, tiene una acción bifásica sobre el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, o sea, tiene fases estimulantes y depresoras de acción y tiene una capacidad de liberar varios neurotransmisores, como por ejemplo la dopamina, noradrenalina, serotonina, acetilcolina. La nicotina provoca aumento de la velocidad cardíaca y la presión sanguínea, estimula los terminales nerviosos activados por acetilcolina, causa aumento en la movilización de ácidos grasos libres en el suero y refuerza la adhesividad plaquetaria. Estos efectos aumentan la carga cardíaca e interfiere con el intercambio metabólico a través de las paredes capilares, llevando a episodios de isquemia y trombosis. En cuanto a la nicotina y terapéutica, ¿cuáles serían las indicaciones terapéuticas de su uso? Se utilizaría como coadyuvante en el tratamiento del tabaquismo, para el tratamiento de la dependencia al tabaco, para aliviar los síntomas de retiro, conduciendo a una reducción y cese de fumar. Los productos de reemplazo de nicotina deben ser parte de un programa para dejar de fumar que incluya cambios de comportamiento, asesoría y asistencia de grupos de apoyo. En la actualidad existen 5 tratamientos de sustitución de nicotina sin riesgo que son eficaces, que son acá los chicles, parches, atomizador nasal, inhalador oral y comprimido sublingual. Los productos de reemplazo de nicotina suministran dosis pequeñas, continuas, de nicotina al cuerpo, lo cual lo ayuda a aliviar los síntomas de abstinencia que con frecuencia sienten las personas que tratan de dejar de fumar. Estos productos, que están disponibles en estas formas que les he mencionado anteriormente, parecen ser todos efectivos. Existe evidencia de que la combinación del parche de nicotina con el chicle, por ejemplo, o el atomizador nasal, aumenta la proporción de quienes dejan de fumar a largo plazo, comparada con el uso de un solo tipo de terapia de reemplazo de nicotina. El chicle, en combinación con la terapia del parche de nicotina, puede también reducir los síntomas de abstinencia mejor que cualquier medicamento solo. Los investigadores recomiendan combinar la terapia de reemplazo de nicotina con el consejo o asesoramiento de un médico o farmacéutico. Bueno, estos medicamentos obviamente tienen contraindicaciones, como ser la hipersensibilidad a la nicotina o a cualquiera de los componentes del producto, el uso concomitante de tabaco, o sea, no se puede estar fumando y tener una terapia de este tipo, o es una o la otra. En caso de que el paciente tenga infarto de miocardio reciente, hipertensión arterial, irregularidades del ritmo cardíaco, o sea, un paciente no fumador, obvio, etcétera. Y acá están las precauciones y advertencias que puede producir procesos inflamatorios, gastritis, hay que tener cuidado con los enfermos renales, con enfermedades hepáticas o en la insuficiencia cardíaca. Solo puede ser utilizado en adultos y mayores de 15 años de edad. Y también hay que tener cuidado en el uso concomitante de
Lo que sí es importante y hay que recalcar y tener en cuenta que al administrar nicotina con la terapia de reemplazo se presentan los mismos efectos adversos e interacciones que al fumar tabaco, los cuales son el resultado de las acciones farmacológicas o tóxicas de la nicotina, porque yo estoy dando de una manera o de otra, sigo dando nicotina. Sin embargo, al utilizar este tratamiento no ingresan al organismo ninguna de las otras sustancias nocivas y cancerígenas presentes en el humo del tabaco. En cuanto a la terapia sin nicotina, tenemos el bupropión, que es un antidepresivo disponible con receta médica con el nombre comercial de Sintabac o también Civac, o aparece también con otros nombres, y fue aprobado por la FDA en 1997 para tratar la adicción a la nicotina. Este fármaco puede ayudar a reducir los síntomas de abstinencia a la nicotina y de la urgencia de fumar. Algunos efectos secundarios comunes del bupropión son la boca seca, dificultad para dormir, mareos e irritación de la piel. El bupropión es un inhibidor de la captación neuronal de noradrenalina, dopamina y serotonina. Un estudio de una comparación directa a largo plazo de bupropión con la nicotina transdémica mostró que el bupropión fue más efectivo. Después tenemos la vareniclina, que es el conocido Champix. Es un agonista parcial de los receptores nicotinas alfa-4 beta-2, por lo que se postula que tienen efectos agonistas con disminución del síndrome de abstinencia y hasta agonistas competitivos, produciendo un bloqueo parcial de los receptores y disminuyendo así el efecto de recompensa o alivio. Como efectos secundarios tienen náuseas, problemas cardíacos, cambios en el comportamiento. El problema está que fue desabastecido desde el pasado julio por Pfizer, que es el laboratorio productor, por un problema de contaminación de las pastillas con nitrosamina, que es un agente cancerígeno. Y hay un nuevo producto que es la citicina, que el nombre comercial es el Todacitam, que es un alcaloide vegetal que compite con la nicotina por los mismos receptores y la desplaza gradualmente. Permite una reducción paulatina de la dependencia a la nicotina. Parece que es mucho mejor cualquiera de los otros fármacos y con 25 días de tratamiento sería suficiente. Todo esto fue realizado en España, ¿sí? Todas las pruebas se hicieron en España, es más, se han dado en España, pero se ha agotado el producto y el laboratorio productor, quedó sin depósito, quedaron sin base, entonces se tiene que volver a sintetizar. Esto es muy reciente, así que todavía no está disponible en Argentina. Bueno, ¿qué podemos hablar de los dispositivos electrónicos para fumar, que sus siglas serían DEF? Bueno, acá tienen una foto de los distintos dispositivos que hay, de las distintas formas que han hecho comercialmente. Y fue concebido para la sustitución del cigarrillo de tabaco, no produce humo, suministra al usuario cantidades variables de nicotina y simula el acto de fumar. Los cartuchos de nicotina que integran los productos poseen tenores variables de nicotina, pueden ir desde cantidades extra alta, o sea de 24 miligramos por cartucho, a alta, media, baja de 6 miligramos por cartucho, o también cartuchos sin nicotina. El producto fue desarrollado como alternativa a los productos destinados a auxiliar a los fumadores en el proceso de reducción o finalización del acto de fumar, ya que los patrocinadores afirman que no poseen sustancias tóxicas y o cancerígenas presentes en los productos derivados del tabaco. El producto, además de ser una alternativa para quien quiere dejar de fumar, también sería ventajoso para terceros, ya que los DEF no producirían humo y por lo tanto no existirían los fumadores pasivos. Cabe resaltar que no existen datos que sustenten la seguridad de estos productos en relación a la exposición pasiva de sus emisiones. A semejanza de otros productos terapéuticos de reposición de nicotina, como los parches, los chicles, etc., los usuarios de estos dispositivos están expuestos a los efectos tóxicos de la nicotina en todos sus aspectos. Los fabricantes alegan que, a través de la absorción pulmonar, liberan nicotina en la corriente sanguínea. De esta manera, ayudarían a contener la asociación de la ansiedad y eliminarían otros síntomas físicos que acompañan al síndrome de abstinencia, como náuseas, dolor de cabeza, irritabilidad y mareos.
Funcionan con cartuchos, o sea, ¿cómo sería el dispositivo? Son cartuchos sustituibles que están prellenados con un líquido supuestamente compuesto por propilenglicol, nicotina, extracto de hoja de tabaco, antioxidantes y sustancias aromatizantes si el usuario lo desea. Existen algunos tipos de cartuchos que dicen que no tienen nicotina, siendo exclusivamente destinados a la simulación del acto de fumar. El uso de propilenglicol es destinado a la simulación del humo. Según la OMS y la FDA, no existe todavía ninguna evidencia de que el producto en cuestión sea efectivo, eficaz y seguro para su utilización en el tratamiento del tabaquismo. Según estos organismos, antes de afirmarlo, las empresas deberían realizar ensayos clínicos y estudios toxicológicos. La OMS en 2019 establece que los cigarrillos electrónicos son indudablemente dañinos y deberían ser regulados. Y así presenta un informe en Río de Janeiro en el 2019 en el cual desaconsejó el uso de estos vaporizadores a los fumadores que intentan abandonar el hábito. Después, en enero del 2020, ahí en ese caso hablando siempre de los cigarrillos electrónicos o también sistemas electrónicos de suministro de nicotina, o sea ENDS por sus siglas en inglés, lo que sí tienen cantidades variables de nicotina y emisiones nocivas. Las emisiones de estos dispositivos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son perjudiciales tanto para los usuarios como para los expuestos a los vapores de segunda mano. Son particularmente riesgosos cuando los usan niños y adolescentes. La nicotina es altamente adictiva y los cerebros de los jóvenes se desarrollan hasta los 20 y tantos años. La exposición de la nicotina de niños y adolescentes puede tener efectos nocivos duraderos en el desarrollo del cerebro y existe el riesgo de adicción a la nicotina. Además, hay una creciente evidencia en algunos entornos de que los menores que nunca fuman y que usan estos dispositivos al menos duplican sus posibilidades de comenzar a fumar cigarrillos de tabaco convencionales más adelante en la vida. El uso de estos dispositivos aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas y trastornos pulmonares. También presentan riesgos significativos para las mujeres embarazadas que los usan, ya que pueden dañar al feto en el crecimiento. Los dispositivos también exponen a los no fumadores y espectadores a la nicotina y otros productos químicos nocivos. La exposición de los niños al líquido continúa planteando serios riesgos. Existe el riesgo de que los dispositivos tengan fugas o que los niños traguen el líquido y se sabe que estos dispositivos causan lesiones graves, incluidas quemaduras, incendios y explosiones. Cada vez hay más pruebas de que los dispositivos podrían estar asociados con lesiones pulmonares y en los últimos tiempos el cigarrillo electrónico y el vapeo se ha relacionado con un brote de lesión pulmonar en los Estados Unidos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, o sea el CDC, lo describen como cigarrillo electrónico o vaping asociado a una lesión pulmonar que llevó al CDC a activar una investigación de emergencia sobre este tipo de enfermedad el 17 de septiembre del 2019. Los dispositivos contienen nicotina, que es altamente adictiva, y el uso de ellos implica la inhalación de un aerosol infundido con nicotina. Los aerosoles generados generalmente contienen sustancias tóxicas. Los dispositivos presentan riesgos tanto para los usuarios como para los no usuarios. Y donde no están prohibidos, entonces la OMS recomienda que se los regule. Y los objetivos regulatorios incluyen prevenir el inicio del uso de estos dispositivos por no fumadores y niños, como prevenir o restringir la publicidad, promoción y patrocinio, y restringir los sabores que atraen a los niños, minimizar en la medida de lo posible los riesgos o riesgos para la salud de los usuarios de estos dispositivos, por ejemplo, mediante la regulación de las características del producto, proteger a los no usuarios de la exposición a sus emisiones, como prohibir el uso de los dispositivos en espacios interiores donde no se permite fumar, prevenir las declaraciones de propiedad saludables no comprobadas,
proteger las políticas de salud pública de intereses comerciales y otros intereses creados. Bueno, ¿qué pasa en Argentina? En el 2010 la ANMAT informa a la población que los dispositivos electrónicos para fumar, popularmente conocidos como cigarrillos electrónicos, no han presentado hasta el momento evidencias científicas de su eficacia y seguridad. Tampoco se ha provisto información suficiente que permita conocer la composición química exacta del contenido de los cartuchos de dichos productos, tanto la de aquellos que anuncian contener nicotina como las que dicen que no lo tienen, así como que no se han presentado tampoco ensayos clínicos apropiados que avalen el potencial utilizado, la potencial utilización de los cigarrillos electrónicos en la terapia para dejar de fumar. Por todo lo expuesto, la ANMAT no ha autorizado la importación de dichos productos y recomienda no utilizarlos. De ahí que surge la disposición número 3226 del 2011, que en su artículo primero habla de que se prohíbe la importación, distribución, comercialización y publicidad o cualquier modalidad de promoción en todo el territorio nacional del sistema electrónico de administración de nicotina denominado cigarrillo electrónico, extendiéndose dicha prohibición a todo tipo de accesorio para dicho sistema o dispositivo, como asimismo a cartuchos conteniendo nicotina. Y además todo esto se basa a que, siendo la nicotina una droga sumamente tóxica y con fuertes propiedades adictivas, el uso de estos dispensadores, además del potencial riesgo que representa para individuos con patologías cardiovasculares, puede inducir en nuevos usuarios una dependencia a la droga. Y también, por otro lado, algunos fabricantes han afirmado que se pueden utilizar legalmente en lugares públicos donde se está prohibido fumar, mientras que la OMS recomienda encarecidamente que no estén exentos de las leyes de aire limpio. También que los cigarrillos electrónicos podrían perpetuar la conducta de fumar, por lo que se ha denominado de doble uso. Es decir, por un lado, mantiene la dependencia de la nicotina en los ambientes donde fumar está prohibido, y por otra parte, puede desalentar a la gente que quiere dejar de fumar, ya que los usuarios pueden mantener su adicción a la nicotina a pesar de las restricciones de fumar y volver a fumar, donde tales restricciones están ausentes. Además, por otro lado, también aclara la ANMAT que no se ha demostrado la inocuidad ni la magnitud de la captación de nicotina y que actualmente no son suficientes los datos de investigación para determinar si estos sistemas pueden usarse para ayudar a dejar de fumar, si crean adicción o la sostienen y si administran a los fumadores otros ingredientes además de nicotina. La ANMAT, por otro lado, ratifica esta disposición del 2011 en un comunicado del año 2016. En cuanto al Ministerio de Salud, recién por resolución 565 de 2023, el 27 de marzo de 2023, lo que establece es que dice que los cigarrillos electrónicos o productos de tabaco calculado, ellos dicen que la incorporación de estos productos al mercado incrementa la prevalencia de consumo de tabaco entre jóvenes. La evidencia científica disponible es suficiente para asegurar un potencial riesgo para la salud de la población y el desarrollo de comportamiento adictivo en los jóvenes. Entonces, en su artículo primero, prohíbe la importación, distribución, comercialización, publicidad y cualquier modalidad de promoción en todo este territorio argentino de estos dispositivos electrónicos destinados a inhalar vapores o aerosoles de tabaco, denominados habitualmente como productos de tabaco calentado, y extendiéndose a todo tipo de accesorio también destinado al funcionamiento de dichos dispositivos, como asimismo a cartuchos y barras de tabaco. En realidad el artículo es muy similar al de ANMAT de 2011, pero está un poco más completo y se agregaron un poco algunos otros parámetros más. Pero esto entró en vigencia al día siguiente en que salió la resolución, o sea, recién entra en vigencia acá en Argentina por orden del Ministerio de Salud, por resolución del Ministerio de Salud, el 28 de marzo de 2023. ¿Cómo podemos saber que un individuo está expuesto al tabaco?
Los marcadores biológicos que han sido muy útiles para evaluar las recientes exposiciones al humo del tabaco son la nicotina y su metabolito, la cotinina. Tanto la nicotina y la cotinina derivan casi exclusivamente de productos del tabaco, donde el humo del tabaco es la fuente directa más importante. Ellos pueden identificarse y pueden cuantificarse en saliva, sangre u orina de humanos por cromatografía gaseosa o HPLC. Los niveles séricos de cotinina en fumadores son en promedio de 280 nanogramos por mililitro, apreciablemente mayores que los de nicotina, que son de aproximadamente 19, lo cual se correlaciona con el tiempo de vida media de ambos alcaloides, aproximadamente 30 horas para la cotinina y de 48 a 119 minutos para la nicotina en humanos. Los niveles de cotinina en el fumador aumentan gradualmente a medida que transcurre el día de fumar hasta alcanzar un máximo al final de la jornada y persiste durante la noche. Comparada con la nicotina es levemente activa, pero está presente en el organismo en relativamente altas concentraciones. Mientras la cotinina aumenta en el plasma, la nicotina es eliminada por el riñón. A medida que transcurre el tiempo, las concentraciones de nicotina disminuyen en todos los órganos, mientras que las concentraciones de cotinina permanecen constantes. Estas observaciones indican que la nicotina se elimina vía renal o es metabolizada, mientras que la cotinina exhibe un tiempo de retención largo y aumenta en el plasma. Bueno, ¿cómo podemos cuantificar la cotinina entonces? Que es el principal biomarcador, es el más importante por todo lo que hemos expuesto. Hay una técnica de cuantificación de cotinina en plasma y orina por HPLC. Para cuantificar la cotinina hacemos una extracción en fase sólida, sabemos que es un alcaloide, entonces va a salir en el extracto alcalino. Una vez acondicionadas las columnas, lo que se hace es alcalinizar la orina y se siembra en las columnas, luego se lavan para eliminar la mayor cantidad de matriz posible y luego se eluye la cotinina con un solvente orgánico adecuado, que por lo general es diclorometano o cloroformo. Una vez que tenemos el eluyente con nuestro analito de interés, se procede a evaporar ese extracto con corriente de nitrógeno y luego se reconstituye en un vial para ser introducido en el HPLC. Se puede hacer con detector de arreglo de diodos, o sea, con PDA, o también con un detector de masa, depende de lo que uno tenga y depende de las circunstancias que así lo requieran. Bueno, acá les dejo la bibliografía con la cual me basé para hacer esta clase.